Estimados amigos, en este tutorial vamos a implementar un péndulo simple utilizando el lenguaje Simescape de MATLAB. El componente que vamos a crear será compatible con la librería Foundation de Simulink. Este es el diagrama de simulación que obtendremos al final del tutorial. Este tutorial tiene 4 partes. En la primera de ellas describiremos la dinámica de un péndulo simple utilizando el lenguaje Simescape. En la segunda convertiremos el código obtenido en un bloque Simulink, el cual en la tercera parte interconectaremos con otros bloques de la librería Foundation de Simulink. Finalmente simularemos el péndulo simple. En lenguaje Simescape, la definición de un elemento inicia con la palabra reservada component, seguida del nombre del elemento, myPendulum para el presente tutorial. Dicho nombre a su vez debe coincidir con el del archivo en que se almacenará el código fuente que describe la dinámica del elemento. Posteriormente se debe incluir una descripción del bloque, la cual se desplegará cuando el usuario pulse 2 veces el botón izquierdo del ratón. Para que el elemento se pueda interconectar con otros elementos mecánicos rotacionales de la librería Foundation, este debe tener 2 puertos denominados R, que significa Rod en inglés, y C, que significa Case. Estos corresponden a la parte móvil y a la carcasa del elemento mecánico, respectivamente. Los puertos R y C son bidireccionales y solo estos pueden ser conectados a otros elementos mecánicos rotacionales de la librería Foundation de Simulink. El puerto Q es opcional y lo vamos a incluir a manera de sensor para graficar el ángulo del péndulo en función del tiempo. En la sección parámetros se definen las constantes del modelo. Estos valores son invariantes durante una simulación, pero pueden cambiarse de una simulación a otra a través de la interfaz de usuario del bloque. En el bloque Output se declaran las variables de salida, las cuales son opcionales, y en el bloque Variables, aquellas que se utilizarán para describir el modelo matemático del componente. Para el péndulo simple utilizaremos la posición y la velocidad angular, además del torque aplicado a la articulación del péndulo. El puerto Q genera una señal denominada física, que para ser conectada con bloques Simulink convencionales necesita del convertidor PS Simulink Converter. En el bloque Branches se declara el sentido en que se aplica el torque. El símbolo guión mayor indica que el torque se aplica en la parte móvil y se mide con respecto a la carcasa. La función assert se utiliza para verificar una condición lógica, en el presente caso que una variable sea mayor que 0. En el caso de que algún parámetro sea 0 o negativo, se generará un mensaje de error. En la sección Equations, después de validar las constantes del modelo, se definen las ecuaciones que rigen la dinámica del péndulo. Inicialmente se define la velocidad angular W como la diferencia de velocidades entre la parte móvil y la carcasa. En Simescape, la dinámica de un sistema se debe describir exclusivamente en términos de ecuaciones diferenciales de primer orden. Para el caso del péndulo simple, la primera ecuación indica que la derivada de la posición angular a.der es la velocidad angular W. Y la segunda ecuación define que el producto entre la inercia J y la derivada de la velocidad angular W.der es igual a la suma de los torques gravitacional dado por menos mgl seno de A de fricción menos B por W y el aplicado por el actuador que se denota como T. Ahora continuamos con la segunda parte de este tutorial en la cual convertiremos el código fuente presentado anteriormente en un bloque Simulink. El primer paso es crear la carpeta que contendrá los bloques creados con lenguaje Simescape. En mi caso, dicha carpeta se denomina My Simescape Library y debe estar en la lista de carpetas accesibles desde MATLAB. Para incluir una carpeta en el Padlet MATLAB debemos proceder de la siguiente manera.
Primero debemos asegurarnos que la pestaña Home sea la que esté activa. Una vez verificamos que la pestaña Home está activa, nos desplazamos a donde dice Set Path y en Set Path le decimos Adicional Folder. En mi caso, ese folder está alojado en el disco duro de carpeta Documentos. Ahí buscamos la carpeta Programas, la carpeta MATLAB y finalmente la carpeta My Simscape Library. Finalmente presionamos seleccionar carpeta y la carpeta ha quedado adicionada al pad de MATLAB. Posteriormente vamos a presionar el botón almacenar y finalizamos esta operación con el botón cerrar. Dentro de la carpeta My Simscape Library creamos la carpeta más MyPendulum, la cual contendrá el código fuente mostrado en las diapositivas precedentes. El símbolo más debe preceder al nombre de la carpeta para que ésta sea identificada como un bloque Simscape. ssbuild genera el bloque mypendulum.lib a partir del código fuente que presentamos en las diapositivas anteriores. El archivo de extensión JPG es opcional y se utiliza para asignar un icono al bloque que se crea. El nuevo bloque Simulink será creado en la carpeta My Simscape Library y no en la carpeta que contiene el código fuente. Ahora continuamos con la tercera parte de este tutorial, en la cual conectaremos el nuevo bloque con bloques predefinidos de la librería Foundation. Vamos ahora a crear el diagrama Simulink donde vamos a validar nuestro sistema. El primer paso entonces será cargar Simulink. Creamos un lienzo en blanco y en ese lienzo en blanco entonces es donde vamos a incluir nuestro diagrama de simulación. El primer paso, por supuesto, será incluir el péndulo, el cual se encuentra en la carpeta de, bueno, en el caso de mi computador, de programas, MATLAB, mi librería Simscape y mi péndulo. Y este es el componente que creamos con el código. Vamos a ampliarlo un poco y hagamos un zoom. Creo que ahí podemos apreciar muy bien el componente. Si hacemos doble clic, entonces podemos inicialmente ver el código fuente que utilizamos para generar el bloque en mención. Vemos los parámetros y que esos parámetros se encuentran aquí. Entonces los parámetros son la masa, la longitud, el momento de inercia, la constante de fricción viscosa rotacional y la gravedad. Y aquí se encuentran las variables del péndulo. Aquí he creado un script y ese script contiene los valores que voy a utilizar en los parámetros. Entonces en este caso simplemente voy a escribir aquí en los parámetros m, l, j, b y g para la gravedad. Y voy a fijar unas condiciones iniciales que he creado en las variables q0 igual a pi cuartos 45 grados y q0 dot igual a, y q0 dot en este caso igual a 0. Con esto ya he configurado entonces mi péndulo. Bien, una vez tengo el péndulo, el paso siguiente es conectarlo al resto de elementos. Inicialmente voy a cargar la librería Foundational Library y en la librería Foundational tengo los conversores que convierten una señal física en una señal Simulink. Entonces la variable que vamos a monitorear es el ángulo del péndulo. Es una variable física, pero esa variable física necesitamos convertirla, doble clic y scope, necesitamos convertirla en una variable de Simulink convencional.
Y antes de hacer esa conversión, vamos a hacer la gráfica en grados y no en radianes, por lo cual usamos un bloque que permite convertir de radianes a de gradientes. En este caso tenemos el bloque radian to degrees, y una vez conectamos el bloque, entonces tenemos la señal física, conversión a una señal Simulink y conversión de radianes a grados. Ahora vamos a configurar la parte mecánica. Vamos a la librería Foundation, y aquí en la librería Foundation vamos a los componentes mecánicos y vamos a componentes mecánicos rotacionales. Y el primer elemento que vamos a incluir aquí es la referencia. Esa referencia irá conectada a la carcasa del péndulo. Otro elemento indispensable para hacer una simulación en Simulink es el bloque Solver. Ese bloque Solver Configuration es la configuración del algoritmo que resuelve las ecuaciones diferenciales de los componentes de Simscape. Ese también debemos conectarlo a la Tierra. Bien, para representar ahora el motor, vamos aquí a elementos rotacionales y seleccionamos fuentes mecánicas. Y en las fuentes mecánicas seleccionamos una fuente ideal de torque. Ese torque va a ser aplicado al componente móvil de nuestro péndulo. Voy a organizar un poco el diagrama. Creo que así está muy bien. Y este componente también tiene una carcasa y un elemento móvil. Conectamos las carcasas y el elemento móvil de la fuente de torque con el elemento móvil del péndulo. Recuerden que los puertos R son para la parte móvil y los puertos C para la carcasa. Y aquí hay una señal física. Esa señal física es una señal igual a la que sale de aquí. Pero para poder conectar, por ejemplo, una fuente como un step o un generador sinusoidal, necesitamos hacer la conversión opuesta a la que hicimos aquí. Necesitamos pasar de señal Simulink a señal física. Entonces volvemos aquí a Utilities, y en Utilities seleccionamos el conversor de señal Simulink a señal física. Y aquí para el torque vamos a seleccionar, por ejemplo, una constante. E inicialmente el péndulo estará oscilando libremente, por lo cual he puesto el torque en el valor 0. En este momento tenemos el diagrama de simulación. Vamos a ponerle el nombre prueba péndulo. Ahora continuamos con la parte final de este tutorial, en la cual simularemos el péndulo. Antes de lanzar la simulación, debemos ejecutar el script que carga los parámetros y las condiciones iniciales de nuestro modelo. Una vez hemos ejecutado el script, vamos a Simulink y vamos a realizar una simulación cuyo stop time será de 50 segundos. Lanzamos la simulación y observamos cómo la amplitud de la oscilación decrece con el tiempo debido a que tenemos un coeficiente de fricción no nulo. Ahora vamos a disminuir la fricción a 1 por 10 a la menos 3 para observar el efecto en los resultados de simulación. Lanzamos la simulación de nuevo y observamos ahora que la tasa a la cual decae la amplitud es mucho menor. Con esto finalizamos la parte de la simulación. Gracias por su atención y hasta un próximo tutorial.